El jueves 12 de junio de 1980, aproximadamente a la 1 de la tarde, un trabajador de Caltrans, que recogía basura en los terraplenes de la autopista Ventura, se topó con el cuerpo casi desnudo de una adolescente. La joven yacía boca abajo en un terraplén cubierto de arbustos en la rampa de Forest Lawn Drive, que desembocaba en la autopista. A la chica le habían disparado en la cabeza con un arma de pequeño calibre. No muy lejos de allí, otra chica de la misma edad yacía sin vida. Era rubia, y también había recibido disparos en la cabeza y el pecho, pero no le habían quitado la ropa. Sin embargo, tenía una abertura en la pierna, como si el autor del crimen hubiera estado interesado en alguna actividad post-mortem. Al parecer, las chicas habían sido asesinadas en otro lugar y luego arrojadas por el terraplén en pendiente. Posiblemente habían estado haciendo autostop. No llevaban ningún documento de identidad y sus cuerpos estaban hinchados por haber pasado varias horas ese día al sol. Incluso, para Los Ángeles, había sido un verano inusualmente caluroso. La policía se dio cuenta de que, a menos que alguien denunciara su desaparición, no sería fácil identificarlas. Los investigadores observaron que este descubrimiento se produjo cerca del lugar donde en 1977 habían abandonado a la víctima de asesinato Laura Collins, un asesinato que aún no se había resuelto. Además, Yolanda Washington, víctima de los estranguladores de Hillside, había sido asesinada y abandonada en el lado opuesto de la carretera, más cerca del famoso cementerio Forest Lawn Hollywood Hills. Sus asesinos, Kenneth Bianchi y Angelo Buono, habían sido capturados el año anterior y estaban en prisión a la espera de juicio, pero este tipo de asesinatos suelen inspirar imitadores. Estaba claro que los dos cuerpos habían sido colocados allí poco tiempo antes y estaban a la vista de todos, como si al asesino no le importara que los encontraran, un comportamiento similar al de los estranguladores de Hillside. Al día siguiente, el viernes 13, Angelo Marano, de Huntington Beach, entró en la morgue de la ciudad para reconocer unos cuerpos. Se sintió angustiado al descubrir que sus peores temores se habían hecho realidad. Las chicas muertas, su hija desaparecida, Gina, y su hijastra, Cynthia Chandler. Gina tenía 15 años y Cynthia 16. Él y su esposa las habían estado buscando durante más de un día, y cuando vio la noticia, fue directamente a la policía. A pesar de que la familia pidió que la dejaran en paz, hubo gente que habló de las chicas con los periodistas, y resultó que eran adictas, vagabundas y fugitivas frecuentes. No estaba claro cuándo las habían visto por última vez. Los artículos de los periódicos daban a entender que habían incurrido en conductas de riesgo. Cuando encontraron a Cynthia, llevaba sin vida más de 12 horas, lo que situaba la hora del deceso alrededor de la medianoche. Era evidente que la habían arrastrado por un lugar accidentado después de fallecida. A Gina le habían disparado 2 veces en la cabeza y no había señales evidentes de agresión carnal en ninguna de las dos, aunque se encontró líquido seminal en el interior de una de ellas. Entre la policía hubo algunas discusiones sobre una posible actividad necrofílica. Poco después, una mujer llamó a la comisaría diciendo que su novio estaba implicado en los crímenes, pero se negó a ofrecer detalles que pudieran ayudar a localizarlo. Podría haber sido una simple información falsa, pero tenía razón en cuanto a cómo se habían cometido los crímenes. Sabía detalles que no se habían revelado a los medios de comunicación. Su relato de que ella y su novio habían lavado el coche recientemente, por dentro y por fuera, era coherente con la forma en que actuaría un asesino que quisiera eliminar pruebas. Pero la operadora le cortó el teléfono y ella no volvió a llamar. Si lo hubiera hecho, se podrían haber salvado algunas vidas y tal vez no hubiera tomado el camino que tomó. Pasaron 11 días y se encontraron otras 2 mujeres que habían recibido disparos de manera similar. Primero, según algunos relatos, justo antes del amanecer del 23 de junio, alguien descubrió el cuerpo de Karen Jones, una dama de compañía de 24 años, en Franklin Avenue. Le habían disparado en la cabeza con una pistola de pequeño calibre. Poco después, alrededor de las 7:15 de la mañana, el cuerpo sin cabeza de una mujer fue descubierto sin ropa junto a un contenedor de basura de acero. El contenedor estaba en la parte trasera de un restaurante Studio City Sizzler en Los Ángeles, California. La víctima fue identificada pronto como Exie Wilson,
de 20 años, también dama de compañía y amiga de Karen Jones. Una búsqueda exhaustiva de la zona no logró encontrar su cabeza desaparecida. No tenían pistas sobre quién era el autor del crimen. Luego, en la mañana del 27 de junio, un hombre llamado Jonathan Carabello bajó por el callejón cerca de su apartamento alrededor de la 1 de la mañana. Intentó estacionar su auto y vio una caja de madera ornamentada que parecía una especie de cofre del tesoro. Tenía una tapa de gran tamaño. Con la esperanza de haber encontrado algo valioso, se acercó. Parte de la madera estaba rota en el exterior, como si alguien la hubiera golpeado o arrojado. Inclinándose, abrió el cierre de metal y levantó la tapa. Dentro, había un material grueso, pero olía a algo extraño. Hurgando entre el material, se llevó la sorpresa de su vida. Acunada en unos jeans azules desechados y una camiseta, había una cabeza humana. Pudo ver que esta persona era una mujer. Carabello corrió desde la caja abierta a su apartamento para llamar a la policía. La cabeza, que estaba bastante más fría que el aire exterior, aparentemente había sido congelada y luego lavada. Pronto se la relacionó, a través de las marcas de corte, con Exie Wilson. La cabeza y el cuerpo habían sido colocados aproximadamente a 8 cuadras de distancia. Dentro del cráneo había una bala con revestimiento de cobre del calibre 25. El análisis balístico determinó que probablemente era de una pistola automática conocida como Raven, y la bala que le había quitado la vida a Exie era de la misma pistola que había sido usada en el caso de las hermanastras. También lo era la bala del crimen a Karen Jones. Tenían un asesino en serie, uno que aparentemente cometió 2 asesinatos a la vez. Los investigadores no tenían sospechosos de los 4 asesinatos, y ni siquiera hicieron una declaración pública sobre su relación. No pasó mucho tiempo antes de que unos cazadores de serpientes que vagaban por un barranco en el Valle de San Fernando el 30 de junio, al norte de la autopista Golden State, encontraran los restos momificados de una quinta víctima. Estaba escondida debajo de un colchón viejo y rápidamente se la relacionó con la serie, que había adquirido un nombre en las noticias: Los asesinatos de Sunset Strip. Solo su cabello rubio rojizo era visible para quienes la encontraron. El médico forense creyó que tenía entre 17 y 25 años, y agregó que medía aproximadamente 1,75 m. Su estómago parecía haber sido abierto y le habían disparado 3 veces con una pistola de pequeño calibre. Había estado fallecida al menos 3 semanas, lo que la colocaba en la primera fila de la serie de 5. Ahora existía el temor de que pudiera haber más víctimas en áreas silvestres que aún no se habían encontrado. En una conferencia de prensa, los detectives de homicidios mostraron la caja en la que se había encontrado la cabeza de Exie Wilson, ofreciendo a los periodistas la oportunidad de fotografiarla con la esperanza de que alguien pudiera reconocer su estilo distintivo. Se le describió en un artículo como una caja de pino teñido, de fabricación rudimentaria, de 25 centímetros de ancho, 30 centímetros de alto y 20 centímetros de profundidad, con un broche de latón en el frente, adornos de anillos de latón y un borde de metal. La policía no reveló más pruebas, pero admitió que tenía pruebas físicas que vinculaban todos los asesinatos. Eso se interpretó como pruebas balísticas. Muchas personas llamaron a la policía para decir que cajas como la que se mostraba se podían comprar en las tiendas Kmart y Newberry de toda la zona. Los detectives comprobaron esto, pero no encontraron otras cajas como la que tenían en su poder. La ropa que había dentro, vaqueros con la entrepierna cortada y una camiseta rosa que decía Daddy's Girl, no había generado ninguna pista adicional. Luego se identificó a la primera víctima. Resultó ser Marnette Comer, alias Annette Ann Davis, de 17 años, de Sacramento, que tenía antecedentes de fugarse de casa, era sospechosa de ejercer como dama de compañía y aparentemente se había encontrado con la persona equivocada. La última vez que la habían visto fue el 1 de junio. Mientras tanto, se rastreó la caja que contenía la cabeza de Wilson hasta un fabricante de Texas, Chicago Arts, que importaba y distribuía las cajas de fabricación mexicana a las tiendas Newberry de la zona de Los Ángeles. Habían reducido las posibilidades a unas pocas tiendas y estaban trabajando en pistas de clientes. Luego, el patrón cambió.
se encontró otro cuerpo, pero este era de un hombre. La policía no habría pensado en relacionarlo con la serie de asesinatos de mujeres si no hubiera sido por un incidente fortuito. La víctima masculina fue encontrada el 9 de agosto, 5 días después de haber sido asesinada. Lo habían dejado en una camioneta que resultó ser suya, pero estaba en mal estado por haber estado encerrado allí durante la ola de calor. Estaba cubierto de ampollas, ennegrecido y en descomposición, y le habían separado la cabeza del cuerpo, y estaba desaparecida. Había sido brutalmente apuñalado 9 veces, y también tenía cortes en las nalgas, de las que le habían quitado partes. A pesar de no haber localizado su cabeza, la policía lo identificó rápidamente como el cantante de country John Jack Robert Murray, de 45 años, de Van Nuys. El hombre cantaba a tiempo parcial en Little Nashville, un bar situado a 2 manzanas de donde fue encontrado. Aunque el asesino había decapitado a este hombre, esa misma persona había pasado por alto algo crucial: casquillos de bala usados que sugerían que la víctima había recibido un disparo. Aparte de la decapitación, a nadie le pareció que su asesinato tuviera relación con la serie de asesinatos que estaba investigando la policía, pero no pasó mucho tiempo antes de que descubrieran que Murray era víctima del asesino serial que buscaban. Su muerte se había producido a manos de una mujer que afirmó por teléfono ser la novia del autor del crimen. El 11 de agosto, en su lugar de trabajo en el Valley Medical Center de Van Nuys, se derrumbó y les dijo a algunos de sus compañeros que había matado a alguien. Quienes la oyeron llamaron a la policía. El nombre de esta mujer era Carol Bundy, una enfermera vocacional de 37 años, con sobrepeso, que aparentemente estaba involucrada con un hombre llamado Douglas Clark. La policía fue a la casa de Bundy, la arrestó y confiscó varias pruebas. Entre ellas estaban 3 pares de bragas que, según ella, habían sido robadas a las víctimas, así como un álbum de fotos de Clark en posiciones comprometedoras. También admitió que había eliminado a Jack Murray ella misma. Otro equipo ya había arrestado a Clark en Burbank, donde trabajaba como ingeniero de calderas para la Jergens Corporation. Fue a la cárcel acusado de conducta lasciva y obscena con una menor y de ayudar e instigar a un sospechoso de asesinato. Bundy aparentemente necesitaba su ayuda con la cabeza de Jack. Mientras esperaba la audiencia de Clark, la policía tuvo tiempo de buscar pruebas de los delitos más graves de los que Bundy lo acusaba. Se le fijó una fianza de $500,000 y se le asignó un defensor público. Era una cifra inusualmente alta para una fianza, pero la policía temía que, si Clark era liberado, destruiría las pruebas necesarias para una investigación de asesinato. En el lugar de trabajo de Clark, un compañero de trabajo se topó con el lugar de la sala de calderas, donde Clark había escondido las 2 pistolas automáticas Raven calibre 25. El trabajador las entregó y el laboratorio de la policía relacionó una de ellas mediante pruebas balísticas con las 5 víctimas conocidas. Clark fue acusado de esos 5 asesinatos. Un patólogo se puso a trabajar para determinar si la misma persona había decapitado a Murray y a Exie Wilson, pero determinó que 2 personas diferentes habían usado 2 cuchillos diferentes, tal como les estaba contando Bundy. Carol Bundy fue acusada formalmente el 13 de agosto de 1980 por el crimen de John Murray y se ordenó su detención sin fianza hasta su audiencia preliminar en 2 semanas. La denuncia señalaba que Murray había sido asesinado porque había sido testigo de un crimen y Bundy quería impedirle que ofreciera testimonio. Los periodistas preguntaron a la policía si Murray había sido la persona que llamó anónimamente para ofrecer información importante, pero no respondió. De hecho, los medios de comunicación acabaron por saber que fue la propia Carol Bundy quien llamó después de los crímenes de las hermanastras. Como suele ocurrir, estos 2 asesinos se atacaron entre sí, intentando culpar a alguien de los asesinatos, excepto a ellos mismos. Al final, su sórdida historia salió a la luz, al menos según Carol, que confesó voluntariamente y con todo detalle a la policía, a los autores y a los periodistas, y también en el tribunal. Clark tenía su propia historia, pero no estaba respaldada por los hechos. Carol Bundy
nació el 26 de agosto de 1942 en Luisiana, la segunda de 3 hijos. La familia no tenía dinero, pero los padres amaban a sus hijos. Basta decir que, a la edad de 9 años, a Carol le regalaron un televisor para su cumpleaños. La familia viajaba mucho durante las vacaciones de su padre, conduciendo por los estados de la costa este. Se cree que los psicópatas y sociópatas crecen en familias monoparentales, o en familias donde no reciben el amor y el cuidado de sus padres durante la infancia, pero esta parece ser una visión muy simplificada del problema. Muchos asesinos en serie crecieron acariciados por el amor y el cuidado maternal. Carol, siendo pequeña, no tuvo preocupaciones. La primera campana de alerta sonó a los 8 años. Entonces, la madre de Carol echó a Carol de la casa y se encerró sola en la vivienda. Su padre corrió a casa desde el trabajo y llamó a los psiquiatras. Resultó que la madre de Carol padecía esquizofrenia. La enfermedad empeoraba periódicamente y necesitaba ayuda profesional. Sin embargo, esta situación no fue del todo traumática, y Carol Bundy creció más o menos tranquilamente hasta los 14 años. En 1956, la madre de Carol murió repentinamente de un ataque al corazón. La misma noche en que sacaron el cuerpo de la madre de la casa, el padre de Carol se emborrachó y violentó tanto a Carol como a su hermana menor Vicky. ¿Qué pasó después? El padre se volvió a casar y las niñas, Carol y Vicky, fueron colocadas en hogares de acogida. Entonces Carol terminó en el otro lado del país, en Los Ángeles, California. Durante sus años escolares, comenzó a llevar una vida sexual. La agresión por parte de su padre no solo no alejó a Carol de las relaciones, sino que por el contrario, despertó su libido. Carol admitió más tarde que en la escuela secundaria tenía relaciones con cualquiera que quisiera. Sus compañeros no la respetaban por su accesibilidad, pero eso no le molestaba. A pesar de ser poco atractiva, reservada y de parecer muy seria al principio, su comportamiento contrastaba radicalmente con su total falta de inhibiciones. Luego, en la escuela secundaria, Carol intentó encontrar el amor con personas del mismo sexo y en los años siguientes mantuvo una gran cantidad de parejas. A los 17 años se casó. El matrimonio se vino abajo rápidamente, porque el marido tenía 56 años, bebía mucho y era impotente. Al parecer, el hombre esperaba convertirse en de su propia esposa para poder recibir dinero por proxeneta y no tener que trabajar. El matrimonio duró literalmente 4 meses, pero más tarde, durante los interrogatorios policiales en 1980, Carol admitió que, bajo la presión de su marido, tuvo relaciones por dinero durante ese periodo. Quizás Carol se habría convertido en una dama de compañía profesional, pero esto no sucedió debido a una serie de circunstancias bastante inusuales. Conoció al escritor de ciencia ficción Richard Gaze. Gaze fue un escritor bastante popular y prolífico. En el momento de su relación, Gaze ya tenía 32 años, era 15 años mayor que Carol y miraba sus travesuras con condescendencia paternal. Probablemente, Gaze fue la única persona en la vida de Bundy que realmente la trató con amabilidad y trató de alejarla de sus malas inclinaciones. Temiendo que el camino torcido llevaría a Carol a la cárcel, Gaze comenzó a persuadirla para que se esforzara en el género literario. Bajo la influencia de Richard, escribió varias historias de ciencia ficción que Gaze publicó en su revista. Un poco más tarde, Richard invitó a Carol a estudiar enfermería y pagó sus estudios. La vida de Carol pareció mejorar. Comenzó a trabajar en hospitales de Los Ángeles. En uno de ellos conoció al enfermero Grant Bundy, con quien se casó en 1968. En 1970, la pareja tuvo un hijo, David, y en 1974, la pareja compró una casa en el área de Van Nuys, al este de Hollywood. No era un lugar lujoso, pero ciertamente no era el peor. La vida parecía mejorar. A Carol todo le iba bien, pero no en vano dicen que no se puede enderezar un árbol torcido. En 1979, el matrimonio se rompió por una razón bastante vergonzosa. Grant se enteró de que su esposa mantenía una relación lésbica con algunas compañeras enfermeras. El marido quedó tan consternado por las circunstancias reveladas de la vida secreta de su esposa, que se llevó a sus 2 hijos
y se fue de casa. El matrimonio se rompió, pero Carol se lo tomó con sorprendente calma. Quizás incluso se sintió aliviada de que ya no fuera necesario fingir ser la dulce guardiana del hogar, algo que nunca había sentido y que claramente no tenía ninguna inclinación. La pareja vendió la casa y dividió el dinero. Carol recibió $25,000 y se mudó a los departamentos Valerio Gardens, donde conoció a Jack Murray. Jack era una persona extraña, tranquila, alegre, relajada en cuestiones de ética y moralidad. No solo convivía abiertamente con varias mujeres, sino que también se permitía engañarlas descaradamente. Jack, rápida y fácilmente, se hizo amigo de Carol. Al enterarse de que tenía cataratas, Murray la llevó al servicio de seguridad social para ver a un amigo, a quien le dijo que la mujer ciega y discapacitada se había visto obligada a criar sola a 2 hijos. Algo que claramente era mentira, pero todo transcurrió sin problemas, y Carol Bundy recibió en octubre de 1979 una pensión social de $620. A Carol le resultó atractivo el fraude, pero no reparó en un detalle crucial. No puedes confiar en alguien que ya ha mentido una vez. La mujer no pensó que Jack Murray, quien había estafado a la Seguridad Social Estatal, podría engañarla con la misma facilidad en cuanto tuviera la oportunidad. Carol asumió el control conjunto de una cuenta que contenía $25,000 provenientes de la venta de la casa que había vendido tras divorciarse de su exmarido. Murray le aseguró a Carol que la amaba y que planeaba casarse con ella, pero tan pronto como lo hizo, retiró $8,000 en 3 transacciones. Carol se alarmó y comenzó a hacer preguntas directas, sorprendida sobre cómo podrían casarse si Jack ni siquiera se había divorciado de su esposa. Después de 3 meses de angustia y malas experiencias, Murray hizo una terrible confesión. Le explicó que su esposa, Jeanette, tenía cáncer, que estaba en fase terminal y que no podía dejarla en un momento tan difícil de su vida. Poco después, retiró otros $10,000 de la cuenta de Carol, justificando este gasto como necesario para comprar medicamentos caros para su esposa. Carol aceptó esperar, pero Jeanette simplemente no moría. Ni siquiera perdía peso, ni se le caía el cabello. Carol Bundy, enfermera de profesión, pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien y que era necesario aclarar la situación. En diciembre de 1979, aprovechando que Jack no estaba, se presentó en el apartamento de los Murray y tuvo una conversación directa con Jeanette. La esposa se rió abiertamente al escuchar la historia sobre su supuesto cáncer. Jeanette estaba convencida de que su esposo la amaba y que no había posibilidad de que se divorciara de ella. Carol, desesperada, le ofreció $1,500, pero la oferta la dejó completamente indiferente. Jeanette no se sintió ofendida, ni siquiera sorprendida, y en lugar de responder con enojo, le ofreció café a Carol y le sugirió que mejor ahorrara ese dinero. Lo sorprendente es que, a pesar de todo lo sucedido, la relación íntima entre Carol y Jack no terminó allí. Continuaron viéndose de manera ocasional, especialmente después de los conciertos que Jack solía dar en distintos clubes. De manera casi ritual, se encontraron en el minibús de Jack para tener encuentros casuales. Desde la perspectiva de una persona ajena, esto podría parecer una situación extraña e incluso salvaje. No solo Jack la había engañado de manera cruel, sino que, además, le había robado. Sin embargo, Carol no solo no se sintió ofendida por su comportamiento, sino que incluso siguió viéndose con él para mantener relaciones en el sofá del minibús. Es difícil decir qué habría sucedido después, pero en enero de 1979, Carol conoció a Douglas Clark, un encuentro que ocurrió durante un concierto de Jack Murray. Douglas Clark nació el 10 de marzo de 1948, lo que significa que era más de 5 años menor que Carol. Era el tercero de 5 hijos de una familia vinculada al alto mando militar, ya que su padre era un almirante de la Marina de los Estados Unidos. Debido a las continuas reubicaciones de su familia, Douglas vivió en un total de 37 países durante su infancia y adolescencia, siguiendo a su padre de base en base. La educación de Douglas fue tan inusual como su vida.
Asistió a una prestigiosa escuela privada en Suiza, pero fue expulsado después del 9º grado por organizar una fiesta salvaje con damas de compañía y estudiantes. Después de su expulsión, estudió en un internado de nombre imponente, la Academia Militar Culver, en Indiana, una institución vocacional diseñada para preparar a los jóvenes para la universidad y, en muchos casos, para carreras militares. Tras graduarse en 1967, Douglas ingresó en el departamento militar y fue destinado a servir en la Fuerza Aérea en Alaska. Fue allí donde ocurrió un incidente del que poco se sabe. Aunque los detalles permanecen clasificados, se sabe que como resultado de este incidente, Douglas recibió la Estrella de Plata y una pensión, aunque no cumplió el tiempo total de servicio requerido. Douglas compartió con la policía en agosto de 1980 una historia personal que había mantenido en secreto. Contó que, de niño, le llamaba la atención la ropa femenina y que, a los 9 años, su madre lo sorprendió probándose la ropa de su hermana. En la escuela, su interés por las chicas se manifestó de forma notoria. Anteriormente se mencionó que fue expulsado de una escuela suiza después de terminar el 9º grado. Sin embargo, en algún momento su comportamiento pareció normalizarse. Se casó a los 24 años y mantuvo ese matrimonio por 4 años. Hasta agosto de 1980, Clark no había sido objeto de atención de la policía de Los Ángeles, algo que Douglas después señalaría como evidencia de la supuesta influencia negativa de Carol Bundy en su estabilidad emocional. Entre 1979 y 1980, trabajó en una fábrica de jabón en el área de Burbank, donde daba servicio a una subestación eléctrica. En ese momento, Douglas había desarrollado un comportamiento bastante particular. Con una personalidad conversadora, amable y encantadora, conocía a mujeres mayores, generalmente con sobrepeso, poco atractivas y de bajos recursos, a quienes les contaba abiertamente que tenía problemas de vivienda. Luego, les proponía vivir con ellas y mantener una relación íntima, pero bajo sus propios términos y sin compromisos. Es decir, el acuerdo que planteaba era: déjame vivir contigo, tendré una relación contigo, pero sin deberte nada. Sorprendentemente, esta táctica le funcionaba. El 11 de agosto de 1980, Carol Bundy fue interrogada por la policía y brindó un extenso testimonio sobre la naturaleza de su relación con Clark, además de hablar sobre los crímenes que él había cometido. Carol y Douglas iniciaron una relación íntima prácticamente en la primera hora de haberse conocido, en diciembre de 1979. Al día siguiente, Douglas la llamó y se volvieron a encontrar. Durante esa ocasión, Douglas le explicó a Carol su enfoque de vivir en los apartamentos de sus parejas. Después de pensarlo, Carol lo invitó a su propio apartamento, y él se mudó allí en enero de 1980. Entre ellos, surgió una conexión intensa. Ambos compartían una falta de escrúpulos, y bajo su mutua influencia, dejaron de poner límites a su comportamiento. Todo comenzó cuando Clark, junto con Bundy y en el automóvil de ella, empezó a conducir hacia Sunset Boulevard para encontrarse con mujeres que ofrecían servicios, buscando una experiencia pasajera. Carol solía sentarse en el asiento trasero, mientras Douglas negociaba con las mujeres, y ellas le ofrecían ciertos servicios frente a Carol. Para ellos, esto se convirtió en una especie de ritual inicial. En abril de 1980, Clark comenzó a expresar ideas aún más perturbadoras. Según el testimonio de Carol, Douglas le comentó su deseo de acabar con una mujer durante un encuentro íntimo. El primer intento de llevar a cabo este impulso, según relató Carol, ocurrió el 27 de abril. Clark, en un pequeño Datsun azul que pertenecía a Carol, se dirigió a Sunset Boulevard, donde se encontró con una mujer a quien llamó Charlene, nombre que los investigadores no revelaron. En este intento, la mujer logró defenderse y escapar después de que él intentara atacarla con un cuchillo. Tras este fracaso, Clark comprendió que necesitaría un arma de fuego, ya que, incluso con un cuchillo, podría no ser capaz de controlar a una persona. El 16 de mayo, Carol Bundy adquirió 2 pistolas Raven calibre .25, 6.35 milímetros, en una casa de empeño.
Las pistolas eran casi idénticas. Una tenía la corredera cromada y la otra niquelada. Carol afirmó que Clark usó la pistola niquelada, mientras que ella utilizó la cromada en el incidente que involucró a Jack Murray. Al momento del interrogatorio a Carol Bundy, el paradero de las pistolas era desconocido. Carol aseguró que había entregado ambas a Clark para que se deshiciera de ellas. Sin embargo, tiempo después, las armas fueron halladas y los exámenes balísticos confirmaron los testimonios de Carol. Las balas recuperadas de los cuerpos de 3 víctimas coincidían con una pistola con corredera niquelada. Además, se encontró una bala disparada de la misma pistola en el borde de la puerta del Datsun de Carol. Los 2 casquillos hallados en la camioneta de Jack Murray fueron disparados con la pistola de corredera cromada. El 3 de junio de 1980, Douglas Clark se mudó del apartamento de Carol Bundy para irse a vivir con otra amiga cercana, Cissy Booster. En esa ocasión, se llevó la camioneta Buick azul de Carol, algo a lo que ella no se opuso, pues ambos habían acordado al inicio de su relación no imponer restricciones a la libertad del otro. Clark vivió con Cissy Booster hasta el 22 de junio, pero al poco tiempo se cansó de la convivencia y regresó con Carol. Fue entonces cuando le habló de los crímenes de Gina Marano y Cynthia Chandler. Según contó, en un principio no pretendía hacerle daño a Marano, pero no encontró otra opción para deshacerse de ella. En un estacionamiento, mientras Chandler le brindaba un servicio íntimo, le pidió a Marano que mirara por la ventana. En ese momento, le disparó en la cabeza. Después, también disparó a Cynthia Chandler. Sin embargo, ninguna murió de inmediato, y Clark tuvo que acabar con sus vidas. Luego, se dirigió a su garaje en Burbank, el cual alquilaba desde enero de 1980, y allí tuvo un comportamiento perturbador con los cuerpos. La historia de Douglas sembró ciertas dudas en Carol. Fue entonces cuando la policía recibió la llamada telefónica mencionada al principio, pidiendo detalles del doble crimen. La persona que llamaba era Carol Bundy y, efectivamente, estaba dispuesta a contarle a la policía sobre Douglas Clark. Pero la conversación fue interrumpida a la mitad, y ella decidió que la policía no quería escucharla, y ella nunca volvió a llamar. Sin embargo, para ser completamente precisos, hay que admitir que más tarde volvió a llamar a la policía, pero esta vez no para hablar de su amante asesino, sino exactamente con el propósito contrario. Carol decidió engañar a las autoridades y hacerles pensar que un hombre negro estaba cometiendo los asesinatos en Sunset Boulevard. El plan era que ella debía informar a la policía, mediante una llamada anónima, sobre las sospechas sobre un amante negro, y luego Clark debía dejar el vello púbico de un hombre negro en la ropa de la siguiente víctima. Bundy se comprometió a organizar esta combinación. Primero llamó al número de contacto del equipo de investigación y habló de las sospechas contra su amante, mencionando varias veces que era negro. Luego se puso en contacto con su ex amante lesbiana, una mujer negra que trabajaba en el mismo hospital que Bundy. Carol le dijo sin rodeos a su ex amiga que necesitaba algunos de sus vellos púbicos y que estaba dispuesta a pagar bien por ellos. Sin embargo, algo salió mal. La examante se dio cuenta de que esta solicitud tenía implicaciones peligrosas y estaba plagada de conflictos con la ley, y se negó a cooperar con ella, por lo que la idea de fabricar pruebas quedó sin realizarse. En su confesión, Bundy proporcionó una gran cantidad de detalles que coincidían con la información conocida y explicó mucho. Habló sobre los detalles del crimen de Exie Wilson y Karen Jones. Según ella, Clark convenció a Wilson para que se subiera a su coche, ya que tenía la intención de quitarle la vida. Sin embargo, Karen Jones, que estaba cerca, observó su conversación con Exie. Clark entendió que se trataba de un testigo peligroso del que habría que deshacerse. Después de dispararle a Exie y cortarle la cabeza, Clark regresó a donde estaba Karen y le disparó a quemarropa. Según el testimonio de Carol Bundy, Douglas Clark utilizó la cabeza de Exie Wilson de manera perturbadora, almacenándola en un refrigerador para luego emplearla en actos de autosatisfacción. Con el tiempo,
Clark comprendió que mantener esa evidencia era una gran imprudencia y que necesitaba deshacerse de ella. Preocupado por dejar huellas en la piel, le pidió a Carol que lavara minuciosamente la cabeza y ella cumplió su pedido, limpiándola con jabón líquido. Esto explicaba el olor a jabón que la policía detectó en la cabeza de Exie Wilson, encontrada posteriormente. El hecho de que Carol supiera este detalle, que la policía no había compartido con la prensa, fue un factor importante para dar credibilidad a su declaración. Carol Bundy se centró especialmente en el hecho de que, después de cada crimen cometido por Clark en su coche, tenía que limpiar la sangre de los asientos y el interior del vehículo. Los crímenes se llevaron a cabo en los dos autos que Carol poseía durante el verano de 1980, un Buick y un Datsun. El Buick fue vendido el 17 de julio de 1980, menos de un mes antes de la confesión de Carol. La policía logró encontrar rápidamente el coche y descubrir pruebas valiosas: balas disparadas desde ambas pistolas Raven, además de numerosos rastros de sangre. Estas evidencias fueron suficientes para vincular de manera sólida las huellas con las víctimas específicas. Por ejemplo, una mancha de sangre bajo la alfombra de goma del vehículo coincidió con la sangre de Karen Jones. También se encontró una bala calibre .25 incrustada en el tapizado de la puerta delantera del Datsun. La reconstrucción de su trayectoria proporcionó pruebas concluyentes de que fue disparada desde el asiento del conductor, lo que ayudó a confirmar el vínculo con los crímenes cometidos. Resultó sorprendente que fuera Douglas Clark quien se mostró nervioso y molesto al enterarse del asesinato de Jack Murray. Su irritación se debía principalmente a dos razones. En primer lugar, que Carol Bundy cometiera el crimen sin consultarlo con él, y en segundo lugar, que ella se olvidara de recoger los casquillos de la escena del crimen. Clark le dijo a Carol que no contara con él para cubrir el caso y que, si la policía llegaba a enterarse de su implicación, ella debería hacerse responsable por sí misma. Carol, indignada por la actitud de Clark, le habló duramente y le recordó todo lo que había hecho por él, ayudándolo en sus crímenes. Le había proporcionado autos, los había lavado y había ido al garaje a destruir las pruebas. Clark, visiblemente molesto por las objeciones de Carol, que siempre había guardado silencio, le dijo que la ayudaría a deshacerse de las pruebas, pero que no lo molestara más. De acuerdo con la versión de Carol, la noche del 10 de agosto, Clark tomó las pistolas y las llevó a algún lugar. Más tarde regresó y llevó a Carol a un basurero, donde arrojó una bolsa de plástico con la cabeza de su ex amante. La policía buscó la cabeza de Murray durante varios días en los contenedores de basura y vertederos de la ciudad, pero nunca logró encontrarla. El último acto de Douglas Clark, que provocó la reacción nerviosa de Carol Bundy, fue su salida demostrativa de su apartamento la noche del 10 de agosto. Antes de irse, llamó a una mujer con la que había acordado ir juntos a un restaurante, y Bundy escuchó intencionadamente sus conversaciones ruidosas. Carol pasó la noche en vela, esperando que Clark regresara, pero él nunca volvió. A la mañana siguiente, el 11 de agosto, Carol llamó a una de sus antiguas amigas del trabajo en el hospital y le contó lo que había estado sucediendo, sin omitir mencionar que su amigo era el asesino de Sunset Boulevard, de quien se hablaba en las últimas semanas. Al escuchar su confesión, la amiga le dijo que debía informar a la policía sobre lo ocurrido, advirtiéndole que, si no lo hacía, ella misma llamaría a las autoridades. Carol prometió hacer la denuncia y, tras colgar, se comunicó con el número de contacto del equipo de investigación, dando inicio a la revelación de los crímenes cometidos por Douglas Clark. Carol Bundy no mostró ningún remordimiento por el asesinato de Jack Murray, ni por su participación en los crímenes cometidos por Douglas Clark. Desde el primer interrogatorio, se centró constantemente en su supuesta falta de autocontrol y pérdidas de memoria. Se etiquetó a sí misma como psicótica e insinuó problemas psiquiátricos. Su plan parecía claro: entregar a Douglas Clark a la policía para obtener la máxima indulgencia
por su implicación en el asesinato de Jack Murray, con la esperanza de evitar una sentencia judicial y ser enviada a un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento, o al menos obtener la sentencia más leve posible. Sin embargo, su estrategia de alegar trastornos mentales no funcionó. Tras un examen psiquiátrico, fue declarada sana y penalmente responsable. En cuanto a Douglas Clark, su comportamiento durante los interrogatorios fue diferente. Fue llevado a su primer interrogatorio al mediodía del 12 de agosto. Para ese momento, ya había deducido que Carol estaba colaborando con la policía y se había preparado para afrontar la situación. Al principio, Douglas Clark mostró una disposición a cooperar plenamente, probablemente con la esperanza de obtener información de los detectives y evaluar cuán avanzados estaban en su investigación. De buen humor, admitió haber salido con Cynthia Chandler y dijo haber tenido relaciones con ella. Esta confesión se produjo después de que le dijeran que su número de teléfono se había encontrado en los papeles de Chandler. Aunque esto no era cierto, no había tal número ni documentos en su poder, Clark creyó esta estrategia simple de los detectives y al parecer pensó que era un intento de obtener información adicional, lo que lo llevó a hacer una confesión significativa. Luego, Clark también tuvo que admitir su predilección por ir a Sunset Boulevard y elegir mujeres allí. Cuando los interrogadores le preguntaron cuántas mujeres de Sunset Boulevard había tenido relaciones, Clark, tras pensarlo por un momento, respondió evasivamente que más de 100. Esto ayudó a entender por qué sus víctimas no temían subirse a su coche. Ya lo conocían y lo veían frecuentemente en la zona. En un giro algo anecdótico, la policía descubrió las pistolas Raven de las que Clark se deshizo a petición de Carol Bundy. Cuando los detectives llegaron a la fábrica de jabón donde Clark trabajaba y anunciaron que querían registrar su lugar de trabajo, un colega de Clark, llamado Carlos Ramos, les entregó una caja con las pistolas. Ramos explicó que Clark tenía un escondite en el techo del taller donde había guardado algo el 10 de agosto. Finalmente, tras un interrogatorio de 6 horas, Douglas Clark fue arrestado el 12 de agosto de 1980. En la segunda mitad de la década de 1930, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow desarrolló una teoría que explica bien el fenómeno de la aparición de parejas de asesinos seriales. Vinculó el crecimiento explosivo de la agresión con una marcada discrepancia en el dominio de las parejas. Según Maslow, todas las personas, según su necesidad innata de dominar, se pueden dividir en 3 categorías distintas: alta, media y baja dominante. La dominancia no está directamente relacionada con la sexualidad, más bien es una de las facetas del temperamento humano. Tampoco existe conexión entre la necesidad de dominar y la libido. Esto significa que una pareja pasiva y poco dominante puede experimentar fuertes deseos sexuales y experiencias relacionadas. Las relaciones entre personas con niveles similares de dominancia son ideales. Además, el grado de su perversidad no importa significativamente. Se divierten en la medida que lo permita el rango de aceptabilidad de su pareja. Esto no les crea problemas ni a ellos ni a quienes los rodean, quienes nunca sabrán qué milagros hace la pareja a puerta cerrada. Pero es más probable que surjan problemas cuando una pareja está formada por individuos con dominancia muy diferente. Además, no importa qué pareja se considere, heterosexual u homosexual. En este caso, las fantasías extremas de la pareja altamente dominante no encontrarán resistencia. Por el contrario, el acuerdo de la pareja poco dominante solo inflamará estas fantasías. En casi cualquier dúo de asesinos sexuales actuando en concierto, se puede ver a un líder claramente definido, un líder muy dominante, y a un compañero poco dominante siguiéndolo. Además, la sociedad percibe muy a menudo a este último como una víctima de las circunstancias. Además, a menudo se le considera una víctima más de la crueldad de un líder muy dominante. Esta evaluación se ve facilitada por el hecho de que, por lo general, la pareja poco dominante coopera activamente con las fuerzas del orden y, de hecho, traiciona a su amante.
como lo hizo Karla Homolka, entregando a Paul Bernardo y desempeñando el papel de víctima asustada. Y el ejemplo de Carol Bundy también confirma perfectamente esta tesis. Se presentó como una víctima de las circunstancias y, de hecho, logró la indulgencia. Pero mientras estaba en prisión, Carol mantuvo correspondencia con Richard Gase, el escritor de ciencia ficción que la ayudó en su juventud, y en sus cartas habló sobre la verdadera percepción de lo que hizo con Douglas Clark. Gase sobrevivió a Bundy e hizo pública la correspondencia después de su muerte. Ahora sabemos que ella llamó al asesinato una actividad divertida, y más de una vez expresó que si la policía no la hubiera detenido, definitivamente habría seguido matando. Además, a partir de materiales parcialmente revelados por la policía, sabemos que la participación de Carol Bundy en los crímenes fue en muchos episodios mucho más notoria de lo que admitió durante la investigación. Así, por ejemplo, inicialmente denunció la culpabilidad de Douglas Clark en un episodio en el que él obviamente no estaba involucrado. Tenía una coartada confirmada. Al enterarse de la coartada, Carol cambió su testimonio y el fiscal del distrito le permitió hacerlo. Muchos meses después, la mujer fue aún más lejos y brindó información sobre el método del asesinato y el lugar donde estaba escondido el cadáver, que su cómplice no tenía forma de saber. Es decir, la verdadera implicación de Carol Bundy en los asesinatos cometidos, según la versión oficial, por Douglas Clark, es un tema discutible. En la relación de esta pareja, todo es ambiguo, y no se puede confiar en ninguno de los participantes de este repugnante dúo criminal. Debe quedar claro que los participantes poco dominantes en los dúos mortales no son víctimas de las circunstancias. Son exactamente los mismos asesinos que sus socios altamente dominantes, solo que cada uno de los participantes desempeña su papel. Uno está feliz de mandar, el otro no está menos feliz de obedecer, y a todos les gusta lo que hacen. Douglas Clark fue acusado de un total de 10 cargos, 6 de los cuales estaban relacionados con los asesinatos de las mujeres de Sunset Boulevard, 3 por agresión de la hija mayor de Carol y uno más por la complicidad en el asesinato de Jack Murray. Douglas Clark fue condenado a la pena capital y Carol Bundy recibió 2 sentencias de 25 años con libertad condicional. Sin embargo, mientras estaba en prisión, falleció el 9 de diciembre de 2001, incluso antes de que tuviera la oportunidad de presentar la petición correspondiente. Clark continuó en el corredor de la muerte hasta el 11 de octubre de 2023, cuando falleció a los 75 años por causas naturales en la prisión de San Quintín.